Bienvenidos una vez Mood S a su canal favorito donde desentrao más menos amos los secretos Mood S ardientes y las pasiones Mood S intensas de la televisión superíndice 3N. Copyright gusto tenerlos por AQ. Hoy nos vamos de viaje pero no a cualquier destino. Nos adentramos en el fascinante y a veces peligroso mundo de las series turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de pasión superíndice 3N, de intriga, de familias poderosas, de secretos ocultos, de amores prohibidos y por supuesto de traición superíndice 3N. Vamos a explorar los dramas turcos que nos tienen completamente enganchados. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo de emociones fuertes, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte. Dale clic al botón superíndice 3N rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar AQ, de verdad que lo aprecio muchísimo. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos porque hoy vamos a destapar los secretos Mood S jugosos de algunas de las series turcas Mood S populares. Vamos a analizar las tramas, los personajes y sobre todo, esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Prepárense para un maratón superíndice 3N de emociones. Comencemos con una serie que ha roto copyright records de audiencia y que ha conquistado corazones en todo el mundo, Amor Eterno, o Karasevda en su idioma original. Copyright N no se ha enamorado de la trágica historia de amor entre Kemal y Nihan. Dos mundos completamente diferentes, unidos por un sentimiento puro y profundo, pero separados por las intrigas de un hombre poderoso y obsesionado, Emir Kozkoglu. Esta serie es una montaña más menos rusa de emociones. Desde el primer capítulo, nos vemos envueltos en una red de mentiras, secretos y traiciones que nos mantienen al borde del asiento. El amor de Kemal y Nihan es puesto a prueba constantemente, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables. Y es que en las series turcas, el amor nunca es fácil, ¿verdad? Siempre hay un villano acechando, una familia que se opone, o un secreto del pasado que amenaza con destruir todo. Y hablando de villanos, Emir es uno de los Mood S memorables de la televisión superíndice 3N turca. Su obsesión superíndice 3N por Nihan lo lleva a cometer actos atroces, sin importar el daño más menos o que cause a su alrededor. Es un personaje complejo, retorcido y a veces, hasta podemos sentir cierta empatía por con diéresis copyright L, aunque sea difícil de admitir. Porque al final, también copyright N es víctima de sus propias inseguridades y de una infancia marcada por la ausencia de amor. Profundizando en la psique de Emir, vemos un hombre construido sobre la fragilidad de un ego herido. La falta de afecto parental en su juventud le ha llevado a crear una coraza de poder y control, manifestada en su obsesión superíndice 3N por Nihan. Él no la ama en el sentido genuino de la palabra, sino que la desea como un trofeo, una prueba de su dominio sobre el mundo que le rodea. Esta patología le lleva a manipular, chantajear y hasta cometer crímenes, todo en nombre de proteger lo que cree que le pertenece. Pero Amor Eterno no solo se centra en el romance. También Copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la corrupción superíndice 3N y las diferencias sociales. La lucha de Kemal por la justicia y su deseo de vengar la muerte de su padre lo convierten en un copyright ROE moderno que inspira a muchos. Y Nihan, a pesar de su fragilidad aparente, es una mujer fuerte y decidida que lucha por su felicidad y por el amor verdadero. La serie Mood S nos ofrece una crítica velada a la sociedad turca, mostrando las desigualdades económicas superíndice 3 micas y la influencia del poder en la justicia. Kemal, proveniente de un barrio humilde, se enfrenta constantemente a la opresión superíndice 3N del sistema corrupto en el que Emir se mueve con total impunidad. La serie plantea preguntas importantes sobre la justicia social y la capacidad de un individuo para luchar contra un sistema arraigado en la corrupción superíndice 3N. Ahora, cambiemos de escenario y vayamos a otra serie que nos ha cautivado con su historia llena de pasión superíndice 3N y secretos familiares, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie nos transporta a la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, donde conocemos a la poderosa familia Aslan Bey, regida por la matriarca Azize, una mujer implacable y consumida por la venganza. La historia gira en torno a Miran Aslan Bey, un joven atormentado por el pasado, que busca vengar la muerte de sus padres. Su plan es seducir y casarse con Reyyan Sadoglu, la nieta de su supuesto enemigo, para luego abandonarla y humillar a su familia.
Sin embargo, el destino tiene otros planes para Ucondiéresis Copyright L. Miran se enamora perdidamente de Reggian, y su plan de venganza se ve amenazado por este sentimiento inesperado. Reggian, por su parte, es una joven inocente y bondadosa que nunca ha conocido el amor verdadero. Su relación superíndice 3N con Miran es intensa y apasionada, pero también Copyright N es llena de dolor y sufrimiento. La química entre los actores es palpable, transmitiendo la intensidad de un amor nacido en medio del odio y la desconfianza. La inocencia y pureza de Reggian contrastan con la oscuridad y el resentimiento de Miran, creando una dinámica compleja y adictiva. Erkai es una serie que nos habla de la importancia del perdu superíndice 3N, de la capacidad de superar el pasado y de la fuerza del amor verdadero. Pero también Copyright N nos muestra las consecuencias devastadoras de la venganza y el odio. Azize Aslan Bey es un personaje clave en esta historia. Su sed de venganza la ha consumido por completo, cegándola ante el dao más menos o que esto, causando a su propia familia. La historia de Azize es una advertencia sobre los peligros de aferrarse al pasado. Su obsesión superíndice 3N por vengar una supuesta injusticia la ha convertido en un monstruo, incapaz de ver el dao más menos o que esto, infligiendo a las personas que Mude se ama. La serie también Copyright N destaca por su impresionante ambientación superíndice 3N y su banda sonora emotiva. Los paisajes de Mardin son simplemente espectaculares, y la música aún más menos a de una dimensión superíndice 3N extra a la historia, intensificando las emociones de los personajes. Mardin, con su arquitectura ancestral y sus paisajes áridos, se convierte en un personaje Mood S de la serie. La belleza del lugar contrasta con la crueldad de la historia, creando un ambiente opresivo y cautivador a la vez. La música, con sus melodías melancus superíndice 3 licas y sus ritmos orientales, intensifica las emociones de los personajes y nos transporta a la atmu superíndice 3 esfera de la regio superíndice 3N. Pasemos ahora a una serie que ha revolucionado la televisión superíndice 3N turca con su trama innovadora y sus personajes complejos, Yargı o Juicio en Spawn más menos Sol. Esta serie nos sumerge en el mundo del derecho penal, donde conocemos a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, y a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y verdades ocultas que ponen a prueba su lealtad y su amor. Porque por supuesto entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible. La serie destaca por su ritmo trepidante y sus diálogos inteligentes. Cada capítulo presenta nuevos giros y revelaciones, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. La química entre los protagonistas es innegable, pero su relación superíndice 3N es marcada por la desconfianza y los secretos. Yargı es una serie que nos mantiene en vilo desde el primer capítulo. La trama es llena de giros inesperados y sorpresas que nos dejan sin aliento. Los personajes son complejos y realistas, y sus motivaciones no siempre son claras. Ilgaz y Ceylin son dos personajes muy diferentes pero complementarios. Ilgaz representa la ley y el orden, mientras que Ceylin representa la justicia y la rebeldía. Ilgaz, con su rectitud y su sentido del deber, se enfrenta constantemente a la pasión superíndice 3N y la impulsividad de Ceylin. A pesar de sus diferencias, ambos comparten un profundo sentido de la justicia y una fuerte convicción superíndice 3N en la verdad. La serie también Copyright N aborda temas importantes como la corrupción superíndice 3N, la violencia de género Copyright Nero y la impunidad. Yargı no es solo un drama legal, es también Copyright N un reflejo de la sociedad turca actual, con sus problemas y sus contradicciones. Y es que las series turcas cada vez se atreven a tocar temas tabú y a generar debate entre el público. La serie no tiene miedo de mostrar la brutalidad de la violencia de género Copyright Nero y la dificultad de obtener justicia para las víctimas. También Copyright N expone la corrupción superíndice 3N que se infiltra en el sistema judicial y la impunidad de aquellos que tienen poder e influencia. Por último, pero no menos importante, hablemos de una serie que ha conquistado al público con su historia de amor imposible y sus escenas llenas de pasión superíndice 3N, Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, en Spawn más menos Sol. Esta serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo. Por un malentendido, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses.
Al principio no se soportan, pero poco a poco comienzan a sentir algo el uno por el otro. Su relación superíndice 3N es complicada y llena de altibajos, pero También Copyright N es divertida y en traumas menos hable. La serie destaca por su humor fresco y su ritmo ágil. Los protagonistas son carismáticos y su relación superíndice 3N está llena de momentos divertidos y románticos. Senú con diéresis al cap, es una comedia romántica que nos hace reír, llorar y suspirar. La química entre los protagonistas, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, es innegable, y su historia de amor nos ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie También Copyright N destaca por su ambientación superíndice 3N moderna y sofisticada, y por su banda sonora alegre y pegadiza. La serie ofrece un escape de la realidad, transportándonos a un mundo de lujo y romance. La moda, la arquitectura y la música contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera vibrante y atractiva. Esta serie es un respiro entre tanto drama y tanta intriga. Es una historia ligera y entretenida que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque la trama pueda parecer sencilla, También Copyright N aborda temas importantes como la importancia de perseguir tus sueños más menos la amistad y la familia. La serie nos recuerda la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo para alcanzar nuestros objetivos. También Copyright N destaca la importancia de la amistad y el apoyo familiar en momentos difíciles. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por el apasionante mundo de las series turcas. Hemos hablado de amor eterno, de venganza, de justicia y de pasión superíndice 3N. Hemos conocido personajes inolvidables y hemos desentrañado más menos a dos secretos oscuros. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son historias complejas y bien elaboradas que nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el amor, la familia, la justicia y la sociedad. Y por supuesto son una fuente inagotable de entretenimiento. La creciente popularidad de las series turcas en todo el mundo es un testimonio de su calidad y su capacidad para conectar con el público. Las historias universales que abordan temas como el amor, la familia y la justicia resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantará saber le de estas series es su favorita y copyright, otros dramas turcos les gustaron, a que analizo ramos en futuros vídeos. Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.